Gloria Patricia Cortés Jiménez, quien es geóloga con estudios de vulcanología y en la actualidad es la coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales del Servicio Geológico Colombiano. Sus especialidades son el mapeo y estratigrafía de depósitos volcánicos, evaluación de amenaza volcánica, caracterización de erupciones recientes y gestión del riesgo volcánico, para lo cual lidera estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico en las áreas de influencia de los volcanes activos de Colombia. La geóloga Gloria Patricia nos hará la presentación Apropiación social del conocimiento científico, 30 años de la vulcanología en Colombia, la gestión exitosa del riesgo volcánico, el gran reto. Con ustedes, Gloria Patricia. Gracias, Alberto. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad es un inmenso honor pertenecer al Servicio Geológico y hacer parte de esta conmemoración de sus primeros 100 años. Larga vida a nuestro Servicio Geológico colombiano. Como decía, me corresponde tratar el tema de gran relevancia en las geociencias, como es la apropiación social del conocimiento geocientífico. Aquí el tema también 30 años de vulcanología en Colombia y, como decía el doctor Alberto, la gestión exitosa del riesgo volcánico, el gran reto. Me corresponde también en representación de un grupo muy grande, de todos quienes trabajamos en volcanes activos en Colombia, de varios proyectos que se desarrollan en los observatorios en Manizales, Popayán y Pasto del Servicio Geológico Colombiano y también personas que trabajan desde la sede central. Básicamente lo que vamos a ver son algunos antecedentes en cuanto a la vulcanología, gestión de riesgo y apropiación social del conocimiento, localización de áreas de trabajo, 30 años de la vulcanología en Colombia, lecciones, aprendizajes y retos, apropiación social del conocimiento en el Servicio Geológico como tal. Básicamente, al hablar de antecedentes de la vulcanología en Colombia, de la apropiación del conocimiento, tenemos que hablar de Comanday, Cerro Blanco, de Tauchía, Candela de Fuego, de Tama, Padre Mayor Grande, es decir, del volcán Nevado del Ruiz, que también ha sido conocido como Mesa Nevada de Herbeo. El volcán Nevado del Ruiz es uno de los volcanes que está en el segmento norte de vulcanismo activo de Colombia. No está solo, hace parte del complejo volcánico del Nevado del Ruiz y aquí en esta diapositiva podemos ver al volcán Piraña, al volcán Nereidas que se ha podido observar con el retroceso glaciar, al volcán La Olleta. En la parte de abajo podemos ver el Nevado del Ruiz en su esplendor con una columna de gases y vapor y el volcán La Olleta. Y en la parte derecha aquí abajo podemos ver la imponencia en la parte alta del volcán, el denominado cráter Arenas, y atrás el volcán Nevado del Tolima. A veces hay confusiones y se habla del volcán Arenas del Nevado del Ruiz. No, es un volcán que tiene un cráter principal de 800 metros de diámetro. Lastimosamente, ¿por qué decimos que es necesario, imperativo hablar del Nevado del Ruiz? Porque el Nevado del Ruiz, a través de su erupción del 13 de noviembre de 1985, se hizo tristemente célebre o famoso. Partió la historia, o sea, de la vulcanología también a nivel mundial, donde la principal lección era que la vulcanología y la ciencia como tal debía cumplir una función social y debía acercarse a las comunidades. Lastimosamente tenemos como Colombia el récord de tener el segundo lugar como mayor desastre de tipo volcánico en el siglo XX. Entonces, de ahí nace todo, llevamos a cuestas, ya los compañeros que han hablado anteriormente, todo de esta parte de antecedentes por fortuna, tenemos a cuesta como Servicio Geológico Colombiano el haber empezado a hacer trabajos de investigación en volcanes, monitoreo en momentos de crisis y con un saldo a cuestas de 25.000 personas, proyectos de vida que se truncaron en una noche. Básicamente también hablar de que como antecedentes muchas personas dicen, ¿qué hizo el gobierno nacional? ¿Por qué no avisaron? Pero lastimosamente muchas personas no conocen los ingentes esfuerzos que se hicieron desde 11 meses antes, de casi el momento de ese sismo que ocurrió en diciembre de 1984. Gestión para conseguir equipos, gestión para tener contactos internacionales de cooperación,
trabajo interinstitucional entre instituciones, universidades, empresas de energías como la Central Hidroeléctrica de Caldas, un esfuerzo incluso arriesgándose ante la incertidumbre de lo que pasaba con entrar directamente en el cráter del volcán Nevado del Ruiz. Es así como hubo gestión de riesgo. Se establece, como vimos en las charlas anteriores del geólogo Cristian López, se estableció para el 20 de julio de 1985 la primera red portátil de estaciones sismológicas, que tenían un sensor y un equipo el sismógrafo de registro en el mismo lugar. Eran 4 estaciones distribuidas de manera equidistante para cumplir, para poder dar a conocer lo que estaba haciendo el volcán en ese momento, pero lo que teníamos con esas estaciones desde el 20 de julio de 1985 era que había que cada día ir a leer el periódico de las últimas 24 horas y tratar también de entender qué era lo que significaba. Pero hubo monitoreo, se hacía, pero no teníamos información en tiempo real. E igualmente, como lo mencionaba la geóloga María Luisa, se hizo en un tiempo récord un mapa de amenaza que se llamó en ese entonces, por el desconocimiento, mapa de riesgo. En este momento no hay ningún mapa de riesgo en el sentido estricto volcánico en el país. Se hizo este mapa donde se delineaba muy bien las zonas de amenaza y, como lo mostraba María Luisa en el círculo, siempre basados en información geológica existente, estratigráfica y basados en registros históricos, se conocía que el volcán había hecho en tiempos geológicos una actividad eruptiva y muy importante, especialmente en los últimos 13.000 años, y que en tiempos históricos, es decir, en 500 años, ya había tenido erupciones como la de 1595, donde en Tasajeras mueren cerca de entre 60 y 100 personas, la de 1845 en San Lorenzo, en ese mismo lugar que después se llamó Armero, mueren cerca de 1000 personas, es decir, basados en la historia de que ya habían habido 2 desastres previos, se hizo y se compila este mapa. Entonces, como vemos, hubo gestión, pero lastimosamente, como todos sabemos, el desenlace fue el que nadie en el país y en el mundo hubiera querido. Una gestión que no fue, lastimosamente, no fue exitosa. Por eso el reto, y como se ha mostrado todos estos 30 años, es que se ha trabajado con mucho empeño y se ha hecho una labor buscando siempre que sea exitosa. De hecho, la doctora Marta Calvache nos mostraba el caso contundente, además del trabajo en galeras, trabajo con el volcán Nevado del Ruiz, del Nevado del Huila, donde se salvan miles de personas en un proceso de una erupción con flujo de lodo lahar mucho mayor al del Nevado del Ruiz. Aquí las imágenes hablan por sí mismas. Cada 13 de noviembre conocemos muchas imágenes terribles de la realidad, amarillistas podrían sonar, pero son la realidad que pasaron en nuestro país. Aquí ellas hablan por sí solas. Esta es la Venus de lodo. Esta fotografía ganó un premio a nivel mundial. A la dama la bautizaron como la Venus de lodo. Vemos pues sobran las palabras, y de cada historia de sobrevivientes y tantas historias que no se contaron, aquí pues vemos que de todas formas hubo vida, por fortuna, hay el símbolo de la esperanza, la solidaridad, la fragilidad y la desnudez humana. Por eso no podemos darnos el lujo de olvidar. Aquí nos encontramos hace 4 años en un curso de prevención y de gestión de riesgo en Japón, que allá nos mostraban una escultura de 60 centímetros relacionada con la Venus de lodo. Fue una imagen que se conoció mucho en los periódicos, y de ahí que está esta escultura, y en muchos centros de interpretación, centros de visitantes, hay fotografías de la época, hay periódicos, hay cosas que llaman la atención sobre lo que pasó en el mundo en 1985, y por qué decía que partió la historia de la volcanología en 2. Porque de allí hacia acá muchos países han utilizado la experiencia, que no nos pase lo que pasó en Colombia, aprender de esas lecciones, y han logrado salvar muchísimas vidas. Aquí básicamente trajimos como para hacer un símbolo también de esta Venus de lodo. Es una mujer que se llama María Ensueño y ahora es una monja o religiosa. Este es el símbolo de la conmemoración de los del pasado noviembre de los 30 años de la erupción, donde ponemos lecciones. El eslogan básicamente es lecciones de un desastre para Colombia y el mundo. La historia es la base para construir un mejor futuro. Y aquí, para acelerar, básicamente ya habíamos visto las zonas en las que trabaja el Servicio Geológico en todos los aspectos volcánicos, el segmento volcánico norte, el segmento volcánico centro y el segmento volcánico sur, operado desde sus sedes en las ciudades de Manizales, Popayán y Pasto. Básicamente allí todo el grupo del Servicio Geológico efectúa unas labores. Ya hemos podido ver
durante la sesión del día de hoy, algunas de esta semana, cómo con volcanes activos hacemos trabajos geológicos y estratigráficos de rigor, como nos mostró el geólogo Bernardo Pulgarín. Hacemos evaluación de amenaza volcánica potencial para representarlo en mapas de amenaza, como nos mostró la geóloga María Luisa Monsalve. Hacemos monitoreo multiparamétrico en tiempo real, como nos acaba de exponer el geólogo Cristian López. Hacemos diagnóstico sobre el estado de actividad, en el cual siempre recalcamos que hay unas incertidumbres. La incertidumbre no es del volcán, la incertidumbre es básicamente del ser humano, que a pesar de que todos los esfuerzos de tener toda esta parte técnica, la volcanología, la predicción es imposible, la volcanología está en la infancia, tenemos un pronóstico general que lo podemos representar con niveles de actividad, pero como vemos aquí y con la gran lección que dejó el desastre de Armero, ponemos en mayúscula lo que hemos llamado, por muchos años llamamos socialización o comunicación. Básicamente es lo que hacemos a la luz de la nueva ley de gestión de riesgo, la 1523 del 2012, y aquí simplemente quiero mostrar cómo en estos 30 años la volcanología en todo el país, en el Servicio Geológico como entidad responsable, ha avanzado, se ha mantenido. No es importante solo hacer un mapa y no volverlo a hacer. Hay muchos mapas que ya tienen geológicos, que tienen nuevas, de segundas generaciones, lo mismo que los mapas de amenaza, lo mismo que el monitoreo. El gran valor, además de establecer redes de monitoreo, no es tener cerca ahora de 600, de 4 estaciones pasamos a cerca de 600 estaciones en todo el país, no es tener esas estaciones, sino mantenerlas con unos costos altísimos que el Gobierno Nacional y nuestro Servicio Geológico ha asumido. Básicamente, para resaltar, como lo decía María Luisa, son 30 años ya de su sede del Observatorio Vulcanológico en la ciudad de Manizales. Y aquí, solo por una imagen, el primer mapa, de octubre del 85, el segundo mapa y el mapa que se presentó con motivo de la conmemoración. Podemos ver las similitudes, hay un avance, este incluye modelamiento, pero podemos ver el gran valor de este mapa hecho en tiempo récord, donde podemos ver las trayectorias de los ríos y las zonas que siempre Armero estuvo en zona de amenaza alta. Básicamente, la apropiación social de conocimiento empezó en el Servicio Geológico a raíz de la reestructuración en el 2011, Colciencias tiene un plan y una estrategia de apropiación social del conocimiento. La idea es básicamente, como lo pueden leer, que haya una participación activa de las comunidades, que se mejore la vida de las comunidades y una vida de democracia, y que se rompa la brecha, se diluya la brecha entre los productores de conocimiento y los receptores del mismo. Básicamente, del diagnóstico de la apropiación social de conocimiento, el proyecto en el Servicio Geológico arranca después de la reestructuración, tiene 2 fases, una fase diagnóstica y una fase del plan. Básicamente, hemos hecho por muchos años muchas cosas que no sabía, que se conocen técnicamente como escenarios de apropiación, donde tenemos la comunicación, la educomunicación, la gestión y mitigación del riesgo, la negociación, transferencia técnica, coproducción, posicionamiento institucional y apropiación cero. Básicamente esos son los escenarios. ¿Y para quién trabajamos? Para autoridades, medios de comunicación y la comunidad en general, que es el eje. Básicamente también de ese diagnóstico se muestran las entidades con las que trabajamos, los observatorios y la información que se da a los diferentes actores, comunidad científica, alcaldías, consejos municipales, departamentales de gestión de riesgo y comunidades locales. Y unos productos ya más aterrizados de apropiación, como son cartillas, observatorios abiertos, visitas guiadas, Club de Amigos del Volcán, Bienal Nacional de Niños y Niñas, talleres y la página web, porque las redes sociales han empezado a cumplir una labor importante. Básicamente, las estrategias las agrupamos en estrategias dirigidas a público escolar, niños, niñas y jóvenes, diseño de materiales educomunicativos, estrategias para mostrar el quehacer institucional y acompañamiento técnico de las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ver parte de estas actividades que nos enfocamos con el público infantil, como es la Bienal Nacional de Niños, Niñas y Jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico, el Club de Amigos del Volcán, proyectos pilotos en instituciones educativas o comunidades. En cuanto a materiales educomunicativos, cartillas, pósters, juegos, CD temático, plegables, que como no hay un proceso de coproducción, por ahora se asume que básicamente son estrategias de divulgación. Básicamente, en cuanto para mostrar el quehacer institucional, visitas y excursiones guiadas a volcanes, asesorías, acompañamiento, participación en talleres, observatorios abiertos itinerantes o móviles, páginas web y redes sociales. Básicamente vamos a mostrar muy rápidamente, cada una tiene su nombre, estrategias dirigidas a niños, son ya 3 bienales,
la Bienal Nacional de Niños, las primeras 2 en Pasto y la tercera en Mariquita. Vamos a ver algunas de las actividades, donde con el tiempo se ha ido incrementando. Esta es la primera, la segunda Bienal, aquí con el saludo y el inicio de la actividad con el presidente Juan Manuel Santos, donde básicamente los niños han interactuado y han compartido su experiencia con otros niños de todos los 3 segmentos de vulcanismo en el país y han contado de una manera lúdica y pedagógica cómo es vivir y cómo se puede vivir en armonía con su territorio en zonas volcánicas. Imágenes de la tercera Bienal, donde obviamente ya tuvimos 250 niños en noviembre del 2015 en el marco de la conmemoración de los 30 años de la erupción. Simultáneamente estaba nuestro presidente en Armero como tal y consideraba el Servicio Geológico Colombiano que era el mejor homenaje que podía hacerse, era estar cambiando un poco esa historia y rompiendo esa brecha con este público infantil que ya es ampliamente conocedor. Estrategias de Club de Amigos del Volcán, proyectos en escuelas cercanas. Esta es una escuela en la entrada al volcán Nevado del Ruiz, proyecto Sembrando Semillas de Corresponsabilidad, continuado con el proyecto Nuestro Territorio Semilla de Vida en la misma escuela, el proyecto Hilando Tejidos de Memoria Individual y Colectiva en la zona afectada en Caldas por los Lahares, donde estos jóvenes son descendientes de personas que sobrevivieron o que también perdieron familiares en la erupción. Proyectos, aquí al sur, proyecto de Tierra de los Andes, una mirada a las entrañas del territorio Pasto, vientre que da origen a la vida, proyectos que han sido catalogados como verdaderas estrategias de apropiación. Estrategias dirigidas, bueno, las mismas a los niños, cartografía social, campamentos de gestión de riesgos en la zona del Cauca con el Nevado del Huila, trabajo en PAES, territorio resiliente, talleres anuales en el volcán Puracé, y en fin, son una cantidad, me viene el gran reto. Hay cantidad de trabajo que ha hecho el Servicio Geológico en sus 3 sedes y en todo el área de influencia volcánica para llegarle a los niños y a través de llegar a sus familias y a sus comunidades. Básicamente aquí los niños en la zona del Ruiz se ubican en qué zona de amenaza están, por ejemplo, por caídas. Hay procesos que se comparte de enseñarles cómo se muestrea, se les da un kit de muestreo de ceniza y con la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo se hace entrega de los respectivos tapabocas. Básicamente más sobre actividades de trabajo con ellos en las zonas de volcanes y sus influencias, tanto en la zona sur, centro y norte, donde los niños ya pueden distinguir los depósitos, los efectos de la avalancha, el flujo de lodos de Armero, trabajo en el volcán Azufral, en la zona del Puracé. Aquí básicamente más visitas a observatorios, observatorio abierto, trabajo y acompañamiento de las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y aliadas, donde obviamente tenemos desde la parte institucional de las autoridades, los directores de instituciones generando alianzas, el trabajo entre comunidades y diferentes entidades. Básicamente también es muy importante, no vamos a hacer mucha referencia, pero también tenemos cooperación internacional. Básicamente son 30 años de cooperación con Servicio Geológico de Estados Unidos en la parte técnica y llevamos 3 años de trabajo ya en la parte más de diferentes actores en la gestión de riesgo, varias fases de intercambio binacional Volcán Nevado del Ruiz Monte Rainier, en las cuales estamos llegando a trabajar conjuntos, talleres con profesores para llegar y cambiar esta brecha. Trabajos del intercambio binacional se desprendió un taller, un intercambio regional entre Caldas y Tolima, porque por muchos años siempre se pensó y ellos se han sentido que Tolima puso los muertos y que el dinero está en Caldas. Entonces, con esta filosofía de que los volcanes no conocen barreras, límites políticos y geográficos, que inclusive quería motivar el establecimiento de más observatorios, hemos logrado acercar, digamos, a las comunidades. Proyectos con el Reino Unido, con Japón, el de Estriba aprendiendo de erupciones pasadas, el volcán Nevado del Ruiz para construir un futuro más resiliente, y uno muy importante con el cual estamos terminando es ya de seguir aterrizando de manera mucho más clara el proyecto del Servicio Geológico Colombiano, las metas y estrategias de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y es asociados con el Observatorio de Ciencia y Tecnología, un proyecto de formulación, validación e implementación de una estrategia de comunicación del riesgo por amenaza volcánica en Colombia, que tendrá ya se firmó esta semana, el proyecto arranca, tendrá una duración de 18 meses, se desarrollará en 4 departamentos en 18 municipios, donde la idea es co-construir, después de una fase diagnóstica, construir con las comunidades los productos de comunicación y de estudio que queremos. Finalmente, aquí la clave, como decíamos, la participación ciudadana es el reto para una gestión exitosa del riesgo. Esa fue la gran lección de Armero.
Y esta frase que tomamos de Colciencias: democratizar la ciencia y la tecnología implica una ciudadanía consciente de que el conocimiento científico no es una construcción al margen de la sociedad, ni en su producción ni en su uso. La gestión del riesgo está en tus manos, el ser humano pensante puede hacer la diferencia. Estos niños en sus trabajos escriben una serie de acciones de hacer de gestión de riesgo, pero dicen aquí: la historia volcánica se repite, pero la historia humana la podemos cambiar. Sabemos que la historia humana no la podemos cambiar, pero lo que ellos querían significar era el curso futuro de la historia lo podrían cambiar. Muchísimas gracias. Estoy bien, doctor. Muchas gracias. Agradecemos a Gloria Patricia Cortés habernos traído para la terminación de las conferencias técnicas este ejemplo maravilloso del Servicio Geológico Colombiano, que es el que definitivamente nos va a abrir la puerta para decir que no podemos volver a tener eventos como el que sucedió en Armero. Y pienso, eso sí ya es inspiración propia, que este tipo de acciones son las que tenemos que hacer para todos los demás temas que hace el Servicio Geológico Colombiano, el tema de los recursos minerales, el tema de la parte ambiental, etcétera, para que la comunidad se comprometa y entienda que habitamos un planeta con el cual nosotros tenemos que convivir. Agradecemos a Gloria Patricia y le hacemos entrega del símbolo del simposio como agradecimiento, no solamente a esta conferencia, sino a su compromiso y dedicación con la apropiación social del conocimiento en el campo de la vulcanología. Gracias, Gloria Patricia. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Era la foto.